pues hoy tenemos eh, pues la alegría aquí de contar con el doctor Gustavo Paredes Torres, quien nos acompaña de manera virtual desde Italia. Eh, Gustavo completó su doctorado en física a principios de este año en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo. Actualmente pues, se encuentra realizando una maestría en ICTP en Trieste, en, bueno, que corresponde en cómputo de alto desempeño, ¿vale? En general los intereses aquí de doctor Gustavo pues son bueno, dentro de física, lo que se conoce como cromodinámica cuántica, física de hadrones, y pues también recientemente pues más interesado en las aplicaciones del cómputo de alto desempeño. Y pues el día de hoy nos va a presentar, nos va a hablar un poquito de la introducción a la paralelización en programación. ¿Vale? Pues listo, Gus, pues puedes empezar. Vale, muchas gracias por la invitación y pues gracias a todos los asistentes. Cualquier duda o comentario que quieran hacer durante la charla es bienvenido. Bien, entonces, déjenme mover un poquito esto. Como un poco de contenido, voy a hablar solamente un poco de la introducción, los tipos de paralelismo. Especialmente me voy a dedicar un poquito a hablar de dos librerías que son OpenMP para memoria compartida y MPI para memoria distribuida. Y voy a hacer una introducción de la introducción de cómputo en GPU. De este lado nomás les muestro cómo se ve un servidor gigante para los que no han visto. Este es un servidor que está en Barcelona. Se llama Mare Nostrum 5 y lo puse porque es uno de los servidores que está dentro de una iglesia y tiene dos módulos de computación cuántica conectados. Entonces, una de las preguntas interesantes es por qué este es de color rojo y este es de color azul. Al final, si alguien intenta adivinar, me dice. Bien, aquí pueden ir al link y encontrar toda la información acerca del servidor. ¿Qué está pasando? Ok. ¿Por qué queremos usar computadoras grandes? Entonces, pues ya todos las usamos. Al parecer todos aquí han utilizado computadoras como para hacer, resolver ecuaciones, problemas complejos, etcétera. Hacer, por ejemplo, experimentos imposibles, costosos, virtuales, que de manera física real no podríamos hacer, ¿no? Por ejemplo, que tienen límites inaccesibles, etcétera. El impacto de utilizar la computadora para esto, pues es grandísimo. En la industria, por ejemplo, para fabricar autos pasaron de durar 60 meses a 24 meses haciendo simulaciones. En la salud, por ejemplo, también para simular medicamentos, donde se analizan, por ejemplo, 120.000 millones de secuencias de proteínas. Em, También pronóstico del clima, como todos saben, el clima es algo que ahorita es uno de los temas importantes y pues el clima necesita muchos datos, entonces necesitan computadoras grandes y sus sistemas paralelizados, etcétera. Hablando un poco del software que ustedes pueden encontrar, eh, eh, que utiliza paralelismo, es por ejemplo todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, machine learning, etcétera. En general, todas las librerías de pandas tienen ciertos niveles de paralelismo, específicamente TensorFlow, que ahorita es muy utilizada por machine learning, todo este tipo de boom de tecnología, pero todas estas están paralelizadas. O también, por ejemplo, hay software que ya tiene años de desarrollo, por ejemplo, LAMS, que analiza átomos o moléculas, o RegCM, que es Regional Climate Model, que, pues, como su nombre lo dice, es un modelo de clima que también es muy, muy conocido y es muy, muy pesado, o sea, trabaja con muchos datos. Para el área también, por ejemplo, de mi interés que hice el doctorado, está lo que es Lattice QCD. Y usted aquí pueden ver hartas librerías o software que ya está desarrollado. Por ejemplo, en el CER usan OpenQCD, en el MIT usan MIT QCD, Fermilab también usan lo que se llama Simulat QCD. También está, por ejemplo, este que es Quantum Espresso, que es un software de código abierto para el cálculo de estructuras electrónicas.
Entonces, estos son solo unos ejemplos de lo que ustedes pueden hacer física. Ustedes pueden directamente ir a la GitHub, descargar instalar estos software en sus computadoras. No está recomendable porque pues necesitan muchas capacidades, ¿no? Pero pueden usarlos, verlos, contribuir a ellos, etcétera. Entonces, al principio, cuando se empezaron a construir las computadoras, se utilizaba una computación secuencial, que era que un solo procesador ejecutaba las instrucciones, una tras otra. Entonces, es muy conocida esta ley de Moore, que es una ley empírica que expresa que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. Entonces, más transistores significa que tenemos más procesadores más potentes, puede hacer más instrucciones por segundo y pues por ende tenemos mayor rendimiento. Entonces, la potencia de un CPU se puede medir por flops. Esto significa que una CPU que tiene 3 gigaflops puede hacer y que hace una operación de punto flotante por ciclo, puede hacer entonces 3 gigaflops. 3 gigaflops de operaciones por segundo. Otro concepto importante también es la frecuencia de reloj, que indica cuántas operaciones por segundo puede realizar un procesador. Entonces, en la gráfica de la derecha les muestro cómo se veían estos datos desde 1940 hasta el 2020, que son aproximadamente 40 años. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que el número de transistores en miles estaba aumentando, ¿no? Año con año se aumentaba. El performance también aumentaba, pero llega un punto aquí ustedes pueden ver que empezó como a aplanarse, ¿no? Como a ser constante. La frecuencia también, esta es más notable que se volvió constante. Y lo mismo con el poder que se necesitaba para alimentar estos CPUs. Entonces la gente se dio cuenta de que por problemas de cuánticos, problemas de calor o también problemas de tamaño, porque ya es más difícil, más complicado hacer transistores más pequeños, entonces ya no era una idea, ¿no? Ponerle más transistores a un CPU. Entonces la gente cambió de estrategia. Entonces el cambio de estrategia es, ok, si nuestro CPU ya no le podemos poner más transistores en el CPU, lo que vamos a hacer es ponerle más núcleos. O sea, al principio solo teníamos un núcleo con muchos transistores. Entonces, como ya no podemos meter más transistores en el núcleo, vamos a ponerle más núcleos entonces. Y esa fue la principal razón de por qué se empezó a idear la estrategia esta de paralización. Entonces, ¿qué es el paralelismo? Para los que nunca han escuchado del paralización, pues simplemente es el paralelismo en una función o en una tarea. Por ejemplo, diferentes trabajadores están haciendo tareas diferentes al mismo tiempo. O el paralelismo de datos, que es diferentes trabajadores están realizando la misma tarea, pero en el diferente conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, cuánto trabajo puede realizar un trabajador? Este trabajador, por ejemplo, quiere limpiar este edificio, ¿no? Pero supongamos que nosotros incrementamos también el tamaño de la brocha con la que limpia. ¿Cuántos trabajadores se necesitarían para limpiar esto de manera eficiente, no? Entonces, si aumentamos el número de trabajadores, pueden hacer más trabajo compartiendo los recursos, pero deben estar organizados. Entonces, para ello tienen que comunicarse, sincronizarse y decir, ok, tú vas a trabajar en esta parte del trabajo, tú en esta otra parte, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos permite tener o ya sea más datos, o trabajar en más datos, o hacer más tareas. Entonces, por ejemplo, un algoritmo en serie es una secuencia de pasos básico para resolver un problema usando un solo ordenador. Entonces, tenemos nuestro problema, nuestro código, en este caso serial, que digo que comunica la memoria, el CPU y está leyendo y guardando datos. Tenemos nuestro problema que lo dividimos en tareas o instrucciones y se lo mandamos al CPU para que lo trabaje. Del mismo modo, un algoritmo paralelo es hacer esto mismo, pero utilizando más procesadores. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo como son dos procesadores, ¿no? Los están trabajando, están accediendo a la memoria,
van al CPU, hacen cálculos y se están comunicando entre ellos. Después, el paralelismo lo que hace es añadir una dimensión, llamámosle así, que es concurrencia. La concurrencia significa que son las cosas que podemos hacer al mismo tiempo. Entonces, para en la programación, las cosas que más podemos hacer al mismo tiempo, sin que dependa una de la otra, son ciclos, ¿no? Ciclos, loops, for, do en Fortran, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que son tareas repetitivas que se están haciendo, que una tarea no depende de la otra, son tareas que podemos paralelizar. Una tarea que, por ejemplo, depende de otra, no se puede paralelizar porque pues está dependiendo de la otra. Entonces, necesita la anterior terminar para poder continuar con esta. Antes de continuar, quiero mencionarles aquí nada más un poco de conceptos básicos, lo que es la jerarquía de la memoria. Y aquí está en la parte superior un paper que les recomiendo que lean, que se llama Lo que cualquier programador debe conocer acerca de la memoria, porque esto es muy importante actualmente. La memoria y cómo se accede a la memoria es uno de los cuellos de botella en la programación. Entonces, aquí rápidamente solo les muestro, por ejemplo, este es el disco externos que ustedes tienen en su computadora y tienen en los cachés. Los cachés se dividen en L1, L2, L3 y la memoria que está más cerca del CPU es lo que se llama registros. Entonces, como pueden ver aquí, el tamaño y la velocidad. El registro es el más pequeño de todos, el más caro también, pero es el más rápido. Después, el nivel L1 en la caché, por ejemplo, es más grande, pero es más lenta. Y así vamos hasta el disco externo que tenemos, ¿no? Podemos tener un disco conectado a nuestra computadora de hasta 16 terabytes, pero es más lento, pero también es más barato. Entonces, esto es muy importante porque más adelante vamos a ver que nosotros vamos a querer tener nuestros datos lo más cerca posible de nuestra CPU para que haga los cálculos más rápido. Entonces, por ejemplo, si nuestro vector lo tenemos aquí en el registro, va a trabajar muchísimo más rápido que si lo tenemos aquí en el disco, porque pues el CPU tiene que hacer toda esta comunicación de ir por el dato y moverlo hasta acá, etcétera. Entonces, esto es como concepto básico. También otro concepto básico es que es un proceso thread y core. Aquí voy a dar un ejemplo como si fuéramos una fábrica, ¿no? Vamos a suponer que un proceso es una fábrica que tiene su propio espacio de trabajo, que en este caso es la memoria, tus propias herramientas, que son las variables, y los empleados, que le vamos a llamar que son los threads o hilos. Entonces, por ejemplo, un proceso puede ser abrir el navegador o abrir una aplicación. El hilo es un trabajador dentro de ese proceso, es el que está ejecutando el trabajo. Y el núcleo es la más máquina física que está utilizando ese hilo para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que el CPU lo tenemos dividido en 4 cores y tenemos 8 threads, que son 8 hilos. Entonces, aquí nada más pongo otro ejemplo, ¿no? El hilo, pues de aquí ya se figura como un hilito, pero simplemente es un trabajador, es el que realmente está realizando el trabajo. Y una comparación aquí entre la CPU y la GPU es que, por ejemplo, las CPUs tienen pocos hilos. Por ejemplo, mi computadora tiene un i7 con 8 hilos, pero una GPU tiene miles de hilos, o sea, miles de trabajadores, por eso son más rápidas. Más adelante voy a practicar un poquito más. Pero esa es la comparación, ¿no? Entre la CPU y la GPU. Entonces, un hilo es un proceso ligero, o sea, es una otra tarea ligera que puede tener su memoria y también tiene sus registros, pero también puede compartirlos. Entonces, por ejemplo, este hilo uno tiene su memoria privada, pero también puede compartir la memoria con los demás hilos. Entonces, generalmente nuestros códigos, nosotros lo pensamos como que empieza serial, ¿no? Tenemos un thread master que se le llama, un hilo principal que va ejecutando las tareas una por una, y siempre que encontramos un loop o una tarea que es repetitiva, que tienes que hacer muchas veces el mismo paso, entonces es cuando ya este hilo master o maestro llama a todos los demás y les dicen, ok, tú vas a trabajar en esta parte del ciclo y tú vas a trabajar en esta otra parte, etcétera. Entonces, una vez que terminamos ese loop, volvemos a la parte serial y sigue ejecutando otras tareas, ¿no? Entonces, aquí, como les mencioné, en la memoria compartida,
Pues literal, los CPUs están compartiendo la memoria. ¿Esto qué significa? Que si ustedes en su código setean que X es igual a 2, X es igual a ese valor va a ser igual en todos los CPUs. Pero permítanme. Pero la otra tipo de memoria es tener memoria distribuida. ¿Qué significa esto? Cada CPU tiene su propia porción de memoria. Y esta memoria o estos CPUs están conectados por cables, ¿no? ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que si yo en esta parte del CPU aquí seteo que X es igual a 2, en la otra parte del CPU, en el otro CPU, puedo decirle que X es igual a 3, porque ya tienen memoria, no es compartida, está distribuida. Entonces, en general, en los clústeres o en computadoras grandes, nosotros tenemos una mezcla de este tipo de arquitectura, que es tener memoria distribuida y memoria compartida. ¿Qué es esto? Pues que tenemos CPUs conectados a GPUs y cada uno de estos tiene su propia memoria, ¿no? Puede ser que los CPUs tengan más GPUs conectadas o menos, ya depende de la topología. Pero entonces, si pueden ver aquí ustedes, en esta parte de aquí tenemos memoria compartida. Y en todo en general tenemos memoria distribuida, ¿no? Entonces, como les menciono, pueden tener aquí diferentes valores para X en el caso de que sea memoria distribuida, pero por ejemplo aquí en esta parte de aquí, este CPU y esta GPU van a ver el mismo valor de X, porque están compartiendo esa memoria. Entonces, un ejemplo de supercomputador en el que actualmente estoy trabajando es Leonardo en Italia. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, cuando ustedes acceden al supercomputador, les dice que tiene 3456 nodos, que son estas cositas. Y por ejemplo, los CPUs tienen 32 cores o 32 maquinitas donde nuestro trabajador trabaja, literal, perdón. Y cada uno de estos cores tiene conectadas 4 GPUs NVIDIA Ampere A100, que tienen 64 GB de memoria y en total hacen esta memoria, ¿no? Después ustedes pueden ver que tienen otras particiones que no tienen GPU o que solo tienen CPUs, etcétera. Entonces, por ejemplo, la partición de Leonardo que tiene GPU, tenemos la CPU que tiene 32 cores conectada a 4 GPUs. Aquí lo importante que quiero que noten es que las conexiones que hay de GPU a GPU es bien rápida. O sea, ustedes pueden ver aquí que pueden pasar datos con una velocidad de 200 gigabytes por segundo. En cambio, si ustedes quieren pasar datos desde la CPU a la GPU, tienen que pasar por este cable que tiene una velocidad de 32 gigabytes. Si ven aquí la diferencia de velocidad, esto es muy importante. Bien, solo como comentario, existe Leonardo, es el número 10 en el top 500 de los computadores más rápidos del mundo, de los que están actualmente publicados. Es el número 10 con 1.824.768 cores. Y el más rápido hasta este momento es el Capitán, que está en Estados Unidos y que tiene este número de cores. Aquí ustedes pueden ver estos números que les dice cuántas operaciones por segundo pueden hacer. Bien, entonces, viendo que tenemos memoria compartida y memoria distribuida, tenemos que utilizar estos dos conceptos para programar nuestros códigos. Primero vamos a comenzar con lo que es memoria compartida. Al utilizar memoria compartida, la librería más famosa es OpenMP. OpenMP es para programación paralela y es una extensión del lenguaje, no es como otro lenguaje, sino que simplemente es una extensión de los lenguajes que ya existen. En este caso, pues nada más vamos a hablar sobre Fortran y C y C++. Entonces, esta extensión de lenguaje significa que es una librería que nosotros vamos a llamar en nuestro código y vamos a poder utilizar sus variables de entorno. Entonces, por ejemplo, para compilar un código con esta librería, utilizamos esta bandera, FOpenMP, nuestro código, ya sea en C o F90 en Fortran, y ya sea que utilizamos el compilador que sea. Podemos utilizar las banderas normales de compilación, supongo que estas las vieron en clase, que son o 1, 2 o 3. Estas banderas de compilación también hacen a un cierto nivel la paralelización, pero es a nivel de compilador. Nosotros no podemos tocar, como usuarios, no podemos tocar qué están haciendo estas banderas de compilación. De estas no voy a hablar yo. Pero nosotros sí podemos tocar qué está haciendo esta librería que se llama OpenMP.
Y vamos a ver que, por ejemplo, podemos exportar el número de trabajadores que vamos a utilizar en nuestro código. Y esta es la forma en la que ustedes, en la que nosotros llamamos esta librería OpenMP en Fortran. Entonces, simplemente ustedes ponen este símbolo en Fortran y ya pueden usar esta librería. En C o en C++, simplemente ponen gato, pragma, OpenMP y listo. Entonces, como mencioné anteriormente, vamos a pasar de tener un solo trabajador en nuestro código, que es el llamado master thread, y siempre que tengamos una tarea que es paralelizable, como son loops o este tipo de cosas, vamos a poder abrir una región paralela y llamar a más trabajadores y decirle, ok, cada uno de estos me van a ayudar a trabajar en este. Cuando terminamos este ciclo, volvemos a nuestro master thread o a nuestro mundo serial o código serial y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo de este código es, por ejemplo, esta parte. Aquí les pongo un simple eh, ciclo en Fortran y en C. Lo único que estamos haciendo es sumando dos vectores. Y, por ejemplo, vamos a suponer que esta variable maxi sea 1000 y que tenemos cuatro tres, o sea, cuatro hilos, cuatro trabajadores. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el trabajador cero va a ejecutar este código, este ciclo, desde la iteración cero hasta la 250, en el caso de C, porque recuérdense que en Fortran empezamos en uno. Pero el siguiente trabajador va a ser el de la iteración 251 a la 500 y así sucesivamente. ¿Esto qué significa? Que en esta parte, cuando nuestro código viene en serial, detecta que tenemos esta directiva aquí de OpenMP. Entonces significa que esta parte que está aquí entre estas directivas la vamos a trabajar como un ciclo, como un código que va a ser paralelizado. En este cuatro vamos a, perdón, en este ejemplo lo vamos a paralelizar entre cuatro trabajadores. O sea, ¿qué significa? Que cuatro hilos van a estar trabajando en este ciclo al mismo tiempo. Entonces, esta librería nos permite obtener quién es este trabajador, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores tenemos? Es importante saber cuántos trabajadores tenemos porque le vamos a decir para sí mismo asignar el trabajo. Con esta librería también podemos obtener específicamente, vamos a llamarle así, el nombre de nuestro hilo. Aquí en este caso es el identificador de nuestro hilo, el total. O, por ejemplo, nosotros podemos, si por ejemplo nuestra computadora tiene acceso a 100 hilos y yo solamente quiero usar 3, también podemos setear ese número. Eh, si estamos o no en una región paralela, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en este ciclo y preguntamos por esta variable, nos va a decir si estamos dentro o no de una región paralela. Y así sucesivamente. Hay muchas de estas variables de entorno que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a ir a ver este otro ciclo. Aquí lo único que estamos haciendo es obteniendo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con este pragma OpenMP que le indica al compilador que esta parte la vamos a hacer en un ciclo. ¿Qué significa? En una región paralela que varios hilos van a trabajar en esta parte del código. Después, esta parallel le indica simplemente que es una región paralela. Y nosotros podemos asignar diferente número de trabajadores. For, pues que es un ciclo for. Pueden también ustedes poner ciclo do. Esta parte de aquí nos está diciendo cómo vamos a distribuir ese trabajo. Estático significa que, como lo mencioné anteriormente, va a ser el mismo número de iteraciones para cada trabajador. Hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, si el tiempo que tarda esta iteración en ejecutarse es diferente a la siguiente iteración, le podemos poner aquí que sea dinámico y el compilador va a detectar cuál de los trabajadores está terminando primero y va a asignar más trabajo a ese hilo. Después tenemos más directivas como este privado. Private y significa que cada trabajador va a tener acceso solamente a cierto número del número i, ¿no? Porque son las iteraciones que va a realizar. Pero también tenemos esta otra que es compartido. ¿Qué está pasando? Que el vector X, Y y R es compartido entre todos los hilos porque todos los hilos están teniendo información, están leyendo de R, perdón, de X y de Y y van a escribir en R.
Asimismo, todos los hilos deben de saber el número final, ¿no? Que se va a trabajar. Entonces, esto puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? Porque les comenté que tenemos, esto es en memoria compartida. En la memoria compartida puede suceder que uno de estos hilos o uno de estos trabajadores acceda a uno de los datos al mismo tiempo que otro hilo está accediendo a ese mismo dato. Entonces podemos tener ese problema de que están accediendo a la misma parte de memoria. Entonces supongamos que cada hilo está sumando uno. Entonces, en ese momento R vale cero. Entonces llega un hilo, el hilo uno, y le suma un uno, entonces va a quedar en uno. Pero al mismo tiempo que ese hilo leyó esa parte de la memoria que R valía cero, el otro hilo también leyó que R seguía, en ese momento valía cero, entonces suma uno. Entonces al final nuestro resultado va a ser que R va a tener asignado el valor de uno. Pero nosotros sabemos que si hay dos hilos y cada uno está sumando un uno, el resultado final tendría que ser un 2, ¿no? Entonces, a ese tipo de problemas se les conoce como condiciones de carrera o race conditions, que es simplemente eso, dos o más hilos accediendo al mismo tiempo a la memoria. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es muy difícil darse cuenta de eso cuando ya ustedes están ejecutando su código. Porque, por ejemplo, puede ser que si ustedes lo ejecutan una vez, funciona sin problemas. Lo vuelven a ejecutar, funciona sin problemas. Pero luego lo vuelven a ejecutar y entonces cuando ya obtienen un resultado diferente. Y es por eso de que nosotros no podemos controlar en qué momento los hilos están accediendo a la memoria. Hasta este momento, claro. Entonces, para evitar eso, hay varias formas de trabajar en eso. Por ejemplo, en este código que les estoy mostrando aquí, en este ciclo, la variable suma está accediendo, esta variable suma está sumándose a sí misma, es una simple suma de este vector ahí. Entonces, el problema aquí es que varios hilos pueden acceder a esta variable al mismo tiempo. Entonces, como les mencioné, si esta variable era cero al inicio y cada uno está sumando uno, pues podemos tener un resultado erróneo. Entonces, existen varias maneras de resolver esto. Por ejemplo, aquí hay tres directivas comunes, que por ejemplo es critical, atomic y reduction. Entonces, la primera es, por ejemplo, utilizar reducción. ¿Qué significa esto? Que cada hilo va a acumular su resultado en su propia memoria y hasta el final se va a compartir con todos los demás hilos. De esta manera, cada trabajador tiene su propio resultado al final en todas las iteraciones que trabajó y hasta el final es cuando la suma se agrega a este resultado final. Otra solución es poner aquí Pragma OpenMP Atomic. ¿Qué significa esto? Que esta instrucción que está aquí después del Atomic solo se puede ejecutar por un hilo a la vez. O sea, si dos hilos están tratando de acceder al mismo tiempo a esta posición en la memoria, el compilador le va a decir, no, solo se puede acceder por uno, espera que el otro termine. Y la otra es utilizar Critical. Critical es también solamente nos permite que un solo hilo acceda a esta parte de la memoria, pero con Critical nosotros podemos poner más instrucciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Atomic, pues el compilador entiende que la única instrucción que es atómica es la que sigue, pero aquí, por ejemplo, en Critical podemos poner más instrucciones todavía. Claro, esta atómica, reducción y critical tienen mucha más teoría detrás, pero para nuestra plática por ahora es suficiente. Entonces, algunos ejemplos de condiciones de carrera son, por ejemplo, este ciclo. Aquí le estamos diciendo al compilador que este ciclo va a ser paralelo, que es decir, que vamos a utilizar muchos trabajadores, muchos hilos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el código está escribiendo en esta línea, en la línea 29, estamos escribiendo en A, pero al mismo tiempo en la línea 30 estamos leyendo A. Si se fijan, para poder escribir B necesitamos leer A. Pero entonces puede suceder que en ese justo momento todavía no se actualiza el valor de A y ya estamos leyendo el valor de A. Entonces estamos accediendo a memoria errónea, a un dato erróneo en la memoria.
Entonces, la manera de solucionar esto es este parte que está aquí, en vez de volver a leer A, reescribimos lo que tiene A en ese momento, ¿no? ¿Qué significa eso? Este pedacito de código lo pegamos acá y ya no tenemos ese problema, ¿no? De que se está leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Otra cosa que ustedes podrían hacer es dividir este ciclo en dos, ¿no? Un ciclo que escriba en A y después otro ciclo que escriba en B, ¿no? Que ya utiliza el valor que ya tiene A. Pero pues eso nos va a causar más memoria, más utilización de caché, etcétera. Otro ejemplo de una condición de carrera es, por ejemplo, esta. Otra vez en la línea 71 estamos escribiendo en X, ¿no? Tenemos que X es la raíz de B menos uno. Pero al mismo tiempo estamos leyendo el valor de X en la línea 72. Entonces, aquí tengan cuidado porque al menos yo en mi cabeza me imagino como que estamos leyendo, estamos corriendo este ciclo hacia abajo, ¿no? Pero no exactamente. Entonces, aquí lo que está pasando es que al mismo tiempo, supongamos que estamos en la iteración uno, el hilo que está ejecutando la iteración uno, al mismo tiempo que está escribiendo en X, está leyendo el valor de X. Entonces, una de las posibles soluciones para esta parte es declarar esta variable X como que es privada. ¿Qué significa privada? Que cada hilo tiene un valor específico en su parte de memoria para ese valor. Otra cosa que también podemos hacer es aquí en estas directivas de OpenMP agregarle esta otra directiva que se llama default none, que significa que el compilador no detecte ninguna variable como compartida. Por default, todas las variables son compartidas. Pero si nosotros ponemos esta default none, el compilador nos va a decir, ok, si estás diciendo que ninguna de las variables tiene que ser por default, especifícame cuál de las variables es compartida y cuál es privada. Entonces, esto es muy importante también. Y pues así hay muchos ejemplos. Entonces, o sea, que aquí el punto importante es que ustedes tienen que tener en cuenta en que varios hilos están trabajando al mismo tiempo. Entonces, si están trabajando al mismo tiempo, pueden acceder al mismo tiempo a datos que aún no están actualizados. Bien, esto es con memoria compartida. Ahora, en memoria distribuida se utiliza una librería que se llama MPI, que significa una interfaz de paso de mensajes. Y ustedes pueden ir a la documentación. Otra vez, no es un lenguaje de computación, simplemente es una extensión del lenguaje que se utiliza en Fortran, C, C++, etcétera. Y también nos sirve para paralelizar trabajo, para paralelizar códigos, pero esta vez ya no en memoria compartida, ahora en memoria distribuida. Cuando tenemos memoria distribuida, cuando ya como lo mencioné, tenemos diferentes CPUs conectados por cables, etcétera, y las memorias ya no son la misma. Entonces, como ya no son la misma, ahora tenemos que comunicar esos resultados entre los diferentes CPUs. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un nodo, por ejemplo, vamos a suponer que este nodo es una laptop que tiene dos CPUs, CPU 0 y CPU 1, y tenemos otra computadora conectada a esa otra computadora que solo tiene un CPU y así sucesivamente. Entonces, la forma en la que vamos a trabajar con este clúster es utilizando MPI, porque esta librería nos va a permitir trabajar con todos los CPUs al mismo tiempo. Ok, una vez que ya estamos dentro de cada CPU, que ya sabemos cómo vamos a trabajar dentro de cada CPU, ya podemos utilizar OpenMP. Como ya les mencioné, OpenMP es memoria compartida. Entonces, dentro de este CPU hay los threads y esos tienen acceso a la memoria compartida. Entonces, para utilizar MPI, pues simplemente después de que instalan la librería, etcétera, pues la manera de compilar es utilizar MPI CC o MPI Fortran. Hay diferentes formas dependiendo de cómo lo instalen. Entonces, ustedes podemos aquí utilizar otra vez la librería OpenMP. Y la manera de ejecutar un código es que le vamos a decir cuántos procesadores tenemos. En este caso, en el ejemplo, por ejemplo, tendríamos 5, ¿no? Pero aquí puse 4. La librería en Fortran se llama de esta manera y en C y en C++ es de esta otra. Entonces, las directivas más usuales de MPI son las siguientes, que son MPI init y finalize. Estas dos son obligatorias que tenemos que dejarlas en nuestro código. El otro es un comunicador.
Este comunicador literalmente nos comunica los CPUs, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un comunicador que esté trabajando solamente con estos dos nodos y otro comunicador que esté trabajando con estos dos nodos, ¿no? Diferentes comunicadores puede ser para que estén haciendo diferente trabajo. Después, esta directiva que nos da el tamaño, cuántos procesadores tenemos. Entonces, en este ejemplo nos va a regresar que tenemos 5. Y MPI com rank significa que nos va a regresar el ID o el identificador de cada rank, que nosotros tenemos que saber quién es ese trabajador para asignarle trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso nos va a regresar, yo soy, por ejemplo, el rank 0, rank 1, rank 2, etcétera. Entonces, por ejemplo, un simple Hello World es el siguiente. Aquí importamos la librería, inicializamos, como les digo, esto tiene que ser obligatorio, MPI, init en MPI finalize. Encontramos cuántos rank tenemos, cuántos procesadores tenemos y el tamaño, porque nos interesa saber cuántos son, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros ejecutamos este código? Vamos a ejecutar este código de esta manera, MPI run, en este caso con 4 en nuestro programa, y se va a ejecutar 4 veces cada vez en uno de estos CPUs. Entonces aquí me equivoqué, aquí debe de ser una CPU. ¿Ok? Cada de esta ejecución del programa va a estar asociada a una CPU. Entonces, como esta librería es para paso de mensajes, ¿cómo debe de ser el mensaje? Pues la estructura del mensaje simplemente es quién manda el mensaje, a dónde va el mensaje, el comunicador. Un tag, este tag nos sirve para saber si el mensaje se envió o no se envió, etcétera. Y después el cuerpo del mensaje, que es qué vamos a mandar. Vamos a mandar un dato, vamos a mandar un vector, vamos a mandar una matriz, etcétera. El contador, que nos dice cuántos elementos tiene este buffer. Y el tipo de dato, ¿no? Si es un entero, si es un real, un doble precisión, etcétera. Entonces, este mensaje es el que vamos a estar pasando nosotros entre todos los nodos. Entonces, las directivas más usadas de MPI son estas: broadcast, reduce, send, receive y barrera. Entonces, por ejemplo, broadcast, simplemente yo tengo un dato en rank 0, en mi procesador 0, y este dato lo quiero mandar a todos los demás procesadores. Entonces hago un broadcast de este dato, ¿no? Aquí está, por ejemplo, cómo se usa, es el dato, el número de datos cuántos son, en este caso sería uno, el tipo de datos, si es un entero, un doble, el proceso que envía, en este caso es el proceso 0, y el comunicador, ¿no? El comunicador que literalmente está comunicando estos procesos. Después está scatter, que es, yo tengo un vector, pero me interesa solo enviarle una parte del vector a cada uno de los procesadores, ¿no? No me interesa enviar todo el vector. Entonces utilizo scatter, que simplemente me distribuye todos los elementos de ese vector a través de los diferentes procesadores. El otro es gather, que hace lo opuesto a scatter. Entonces significa que si todos los procesadores tienen un dato, yo lo necesito en el procesador 0, pues entonces lo llamo, ¿no? Y le digo a todos los procesadores, envíenme su dato. Y al final el procesador 0 termina con todo el vector. El otro, por ejemplo, como mencioné, es reduce. Reduce es lo que hace es, supongamos que cada uno de estos CPUs ya realizó su parte del trabajo del CPU, del ciclo, y ya me dio un valor, ¿no? Entonces, supongamos que la parte del trabajo que hizo este CPU dio un 5, la otra dio un 2, un 7 y un 4. Entonces, lo que hace este MPI reduce, en este caso le estamos indicando que sea una suma, MPI sum, en el tipo de operación. Simplemente, como su nombre lo dice, va a sumar todos los resultados. Entonces, este MPI reduce puede hacer sumas, puede encontrar el máximo, el mínimo, el promedio, etcétera. La otra que era send y recibe, solamente, pues como su nombre lo dice, envía mensajes o recibe un mensaje. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de OpenMP es este. No lo puse anteriormente, ahí disculpen, pero este es el ejemplo de OpenMP. Vamos a imprimir, aquí entramos llamamos la librería primero. Entramos a nuestro código en C. Entonces, ¿qué imprimimos? El número de thread. ¿Cuántas threads tenemos? En este caso, ¿cuántos trabajadores tenemos? Después, aquí nuestro código sigue siendo serial, ¿no? Después, aquí este hilo
El hilo master va a imprimir que está en el mundo secuencial. Aquí le estamos indicando al compilador que es un código en paralelo. O sea que va a ir, va a detectar cuántos trabajadores tiene y cada trabajador lo va a ejecutar. Entonces aquí simplemente vamos a imprimir hola desde tal trabajador que se obtiene con esta directiva. Terminando esta región paralela, cerrando estos brackets, vamos a regresar otra vez al mundo secuencial. Entonces, ¿cómo se ve esto cuando lo imprimimos? Se ve así. Primero que nada, yo exporto el número de threads, el número de trabajadores que quiero utilizar. Mi computadora solamente tiene 8, pero aquí estoy utilizando 2. Ejecuto mi código y pues me dice, no, el máximo número de hilos que tiene son 2. El hilo master me dice, estoy en el mundo secuencial. Después entramos a la región paralela y ahora sí se imprime. Hola desde el hilo 0, hola desde el hilo 1. Después lo mismo, pero con más trabajadores. Imprime lo mismo, número de trabajadores, etcétera. Aquí lo importante que quiero que noten es lo siguiente. Si se fijan, no hay un orden. No está como 0, 1, 2, 3. No. ¿Por qué? Porque los trabajadores se ejecutan al mismo tiempo, pero pueden terminar en diferente tiempo, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar el mismo código, puede ser que primero imprima el hilo 3 o después imprima el hilo 1, etcétera. Un ejemplo poquito más desarrollado es simplemente aproximar el valor de pi numéricamente con esta integral. Para empezar, vamos a utilizar OpenMP en C. ¿Qué hacemos? Otra vez, llamamos la librería. Esta es simplemente una definición de la función, está en el kernel de la integral. Y adentro de nuestro código, simplemente definimos el número de intervalos, el ancho del intervalo. Esto es normal, lo que ustedes harían en un código serial. Esto es totalmente lo que ustedes hacen en el código serial. ¿Qué es lo importante aquí de OpenMP? Que nosotros pusimos este pragma OpenMP Parallel for Reduction, private en todo esto, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo? Para empezar, esta es una región paralela, vas a utilizar todos los hilos que tengas. Es para un ciclo for, vamos a utilizar reduction. ¿Qué significa esto? Que si te fijan, aquí tenemos una variable suma, que esto nos puede causar condiciones de carrera, por eso utilizamos reducción, es una suma. La variable x es privada y la forma en la que vamos a distribuir el trabajo es estática. Pues una vez que ejecutamos este código, otra vez aquí exporto el total, el número de trabajadores a 1, y si se fijan, el tiempo total es de 1.42. Después, cuando exporto a 2 trabajadores, el tiempo total se reduce. Después 4, 6, 8, etcétera. Aquí lo importante nada más es notar, por ejemplo, mi computadora solamente tiene 8 trabajadores, 8 threads. Cuando yo utilizo 8 threads, el tiempo, no hay mucho cambio, ¿no? De utilizar 6 threads a 8, pero es porque pues, yo tenía muchas aplicaciones abiertas en ese momento, tal vez, ¿no? Entonces esto también es importante. Bien. Ay, perdón. Ahora, en MPI, como le mencioné, ya no tenemos memoria compartida. En MPI nuestra memoria es distribuida. Entonces tenemos que enviarle datos a cada uno de los procesadores y decirle, ok, tu procesador vas a trabajar en esta parte del ciclo, etcétera. Entonces un pequeño ejemplo es, supongamos que nosotros tenemos 10 iteraciones y tenemos 4 CPUs o 4 RAMs, como quieran llamarle. Entonces, ¿cómo vamos a dividir eso? Si nosotros hacemos una simple división 10 entre 4, pues no nos va a dar un número entero. Entonces, lo más lógico es que tengamos 3, 3 y 1, ¿no? Pero también queremos distribuir el trabajo lo más equitativamente posible. Entonces, lo que podríamos hacer es al procesador 0 le enviamos 3, al procesador 1 le enviamos 3 y a los otros dos procesadores le enviamos 2 iteraciones a cada uno. Después, por ejemplo, esto es una variable que nos indica cuánto queda, ¿no? Eh, Dónde inicia y dónde termina. Por ejemplo, nuestro RAM 0 le enviamos 3 iteraciones, va a empezar en la iteración 0 y va a terminar en la iteración 3. No tiene ningún resto. La siguiente procesador va a empezar en la iteración 3 y va a terminar en la iteración 6. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros aquí tenemos que empezar a pensar un poquito diferente, ¿no? Dado que ya no tenemos un n total, ahora tenemos un n local por cada CPU, pues vamos a definir nuevas variables, ¿no? En este caso es n local. Entonces, al hacer nuestra división de trabajo, hay muchas maneras en las que ustedes pueden dividir su trabajo.
Pueden, si ustedes quieren, pueden decirle que el procesador cero solamente haga una iteración y el procesador 3 haga todas las demás iteraciones, ¿no? Pero una de las maneras más lógicas por trabajarlo así decir es calcular este res, este offset que le llamo aquí, de esta manera. Dividimos el total de las iteraciones sobre el tamaño. En este caso, como es una división módulo, nos va a dar que es 2, ¿no? 2. Pero pues ese no es el total. 2 por 4 serían 8, nos faltarían otras dos iteraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le decimos? Es, ok, los primeros dos ranks van a obtener esa variable que es n local más una iteración. Entonces, por eso este está obteniendo 3, este está obteniendo 3 y los demás están obteniendo 2. De esta manera sumamos las 10 iteraciones. Entonces, ¿cómo se ve esto en código? Por ejemplo, para utilizar MPI en Python, ustedes utilizan la librería MPI for Py y ya. La llamamos aquí. De esta librería importamos MPI. Aquí es importante nada más mencionar que el MPI init y el finalize se llaman en el mismo momento que se llama esta librería. Ya después simplemente importamos las demás por al tiempo y las demás matemáticas que queramos. El comunicador lo utilizamos de esta manera, donde esta es una clase, claro. El RAM, otra vez, obtenemos el número de procesadores, el que diga el identificador de este procesador y el tamaño de nuestro nodo, ¿no? Es decir, cuántos procesadores tenemos. Aquí simplemente iniciamos el tiempo, aquí terminamos el tiempo, pues para medir cuánto tardamos en hacer este cálculo. Declaramos la variable suma como en cero, lo mismo de todo, ¿no? Entonces, como les mencioné, al momento de que nosotros hacemos esto, MPI, el número de procesos, y mandamos nuestro trabajo, pues ya se va a ejecutar y nos da estos resultados. Ay, perdón. Aquí está. Entonces se va a ejecutar. En eso, por ejemplo, aquí podemos decirle que sean hasta 8, 40, los que queramos, los que tengamos accesibles, ¿no? Pero, y si ustedes se fijan, este código sigue trabajando en serial. Si ustedes no tienen acceso a más CPUs, este código sigue funcionando en serial, ¿no? Porque su identificador va a ser, por ejemplo, porque solamente tienen el rank cero y el tamaño va a ser uno. Entonces sigue trabajando más lento, pero pues, sigue trabajando. Ahora bien, una mezcla de estos dos tipos de paralelismo, OpenMP y MPI, se le conoce como híbrido. Entonces, ¿cuándo podemos tener una mezcla? En este momento, ¿no? En el momento en que nosotros ya identificamos que con MPI mandamos toda la información a cada uno de los CPUs, ya dividimos el trabajo entre CPUs y una vez que ya estamos dentro de cada CPU, en este caso del CPU cero, por ejemplo, o en Gus, este caso más te quedarán específicamente. 5 minutos, ¿vale? Para que Ok. queden tiempo de preguntas. Sí, estamos dentro de este CPU 2 y ahora sí podemos utilizar el número de hilos que están dentro de esa memoria compartida. Por eso se le conoce como híbrido, ¿no? Estos no comparten memoria, pero una vez que estamos dentro del CPU cero, por ejemplo, ya compartimos la memoria. Ya nada más cómo se ve este híbrido. Otra vez llamamos las librerías OpenMP, MPI, definimos todas las variables que tenemos, los que necesitamos, definimos los de MPI con el tamaño del número de procesadores, el tamaño, etcétera. Y aquí es donde hacemos esa división que les mencionaba, dividimos el trabajo de cuánto trabajo le va a tocar a cada procesador. Y ya, una vez que ya sabemos cuánto trabajo les va a tocar a cada procesador sabe de dónde a dónde va a ejecutar el ciclo loop. Bien, una vez que ya sabe de dónde a dónde va a ejecutar el ciclo loop, ya utilizamos Pragma OpenMP Parallel para, dentro de ese loop, de esa parte del loop que va a ejecutar, utilizar más trabajadores. Bien, entonces ya nada más como para finalizar un poquito sobre la parte de GPU, para GPU, una librería muy famosa que es ACC, OpenACC, igual tiene sus directivas de compilación, etcétera, y se usa muy similar a lo que es OpenMP. Tenemos un Pragma, pero en vez de tener OpenMP, tenemos ACC, etcétera, ¿no? Aquí tenemos varias palabras claves, como son copia, que aquí tenemos que especificarle que los datos los vamos a pasar de la CPU a la GPU. Pero esto ya es un poquito más elaborado.
esta es la manera fácil de programar en la GPU porque, como les mencioné, si nosotros no tenemos GPU o no tenemos OpenMP o no tenemos MPI instalados, el compilador ignora estas flags. Entonces nuestro código sigue siendo ejecutable serialmente, pero sigue siendo ejecutable. Ya nada más por mencionar un poquito aquí, en CUDA, ya no tengo tiempo de hablar de él, pero en CUDA no pasa eso. En CUDA nosotros tenemos totalmente que reescribir nuestro código. Entonces, si ustedes se fijan aquí, ya tenemos varias funciones, maneras de escribir nuestro código que se les llaman globales, que pueden ser funciones ejecutadas en la GPU, en la CPU, host, que solamente se ejecutan en la CPU, o device, que solo se ejecutan en la GPU. Y es muy importante aquí notar esta gran diferencia porque las GPUs cuentan con miles y miles de trabajadores, miles y miles de hilos. Entonces ahora nosotros ya tenemos diferentes variables como lo son, por ejemplo, el thread ID, o sea, el identificador del hilo, pero también tenemos blocks de hilos y tenemos las dimensiones de los hilos, cuántos hilos tenemos en cada block. Entonces, por ejemplo, cada iteración y ahora tenemos que escribir de esta manera, ¿no? Tenemos que ver qué trabajador va a hacer esta iteración y en dónde está ese trabajador, en dónde está ese thread, en qué bloque y de qué dimensión es ese trabajador. Entonces, por eso aquí en esta parte, si ustedes se fijan, el código reescrito para CUDA es totalmente diferente a el código que nosotros le estamos acostumbrados a hacer. Por eso les muestro esta gran diferencia entre OpenACC y CUDA. Con CUDA, pues reescribimos todo. Con OpenACC, simplemente ponemos aquí banderas de que esto lo vas a hacer en la GPU, esto no, esto sí, etcétera. ¿Cuándo esto es importante? Dependiendo de ustedes qué recursos tienen. Por ejemplo, si su servidor tiene GPUs NVIDIA, pues es muy recomendable usar CUDA. Ustedes pueden usar OpenACC también y CUDA. Pero si su servidor tiene GPUs AMD, no pueden utilizar CUDA. Entonces, para eso existe otra versión de OpenMP que se llama OpenMP Offload, que sirve para GPUs. O más adelante, ya en el futuro, cuando sean expertos en MPI y OpenMP, pueden empezar a ver que son estas librerías que se llaman ProSQL, Nichols, Cocos, StarPU, que ustedes programan su código y al final, a la hora de compilar, el compilador detecta automáticamente el hardware que ustedes tienen. Ya por último, para terminar, simplemente quiero mostrar esto, que actualmente la batalla entre quién es más rápido la batalla es entre GPUs, diferentes versiones de GPUs. Si ustedes se fijan, los procesadores ya quedaron totalmente muy atrás en esta carrera. Y si se fijan aquí, son CPUs que tienen muchos núcleos, 32 cores, por ejemplo, y son procesadores que se utilizan en los supercentros de supercómputo, no en los que tenemos en nuestras computadoras, nuestras laptops locales. Y si se fijan, toda la batalla ahora de quién hace más cálculos o más rápido está entre puras GPUs. Y aquí ni siquiera están las GPUs más actuales. Este paper es como el 2020 y tantos. Y pues ya solamente aquí iba a hablar un poquito de cómo ustedes detectan qué tan paralelizable es su código. Pues idealmente nosotros quisiéramos que nuestro código fuera totalmente paralelizable, pero no siempre pasa. Pero pues esto ya es otra cosa. Ya por último, solamente les quiero mencionar que utilicen las librerías que ya están previamente desarrolladas por la comunidad, ¿no? Todas estas son open source, OpenBLAS, que hace álgebra lineal. Esto les facilita mucho el trabajo a ustedes porque ya solamente las llaman sin necesidad de pensar quién va a comunicar con quién tiene que enviarle un mensaje a quién, de saber que ya calculó algo o no. Y pues ustedes pueden ver cómo están implementados estos si va directamente a los papers o a las librerías. Por ejemplo, el caso para CUDA, hay muchas librerías ya implementadas. Por ejemplo, si ustedes están utilizando Fast Fourier Transform, las transformadas de Fourier, ya está esta librería que se llama QFFT. La pueden ustedes usar, pero en este caso ya no tienen acceso a ver cómo CUDA está implementando esto, ¿no? Pero como mencioné, van a utilizar esta librería solamente si tienen GPUs de NVIDIA, ¿no? Si tienen GPUs de AMD, pues van a utilizar otro tipo de librerías. Y pues de mi parte es todo. Ya nada más aquí les dejo una bibliografía, libros y algunos cursos
Son muy interesantes, algunos para aprender por uno mismo. Y si están interesados en los códigos que les mostré, este es el GitHub, ahí los puse. Pueden ir ustedes, ahí están las instrucciones de cómo compilarlo, cómo ejecutarlo. Y pues van y preguntan a ChatGPT si no entienden algo y les puede resolver todo. O sea, no resolver, pero sí y explicarles más o menos qué está pasando en cada una de las instrucciones que menciono en los códigos. Bien, muchas gracias por su atención. Listo, Gus. Pues muchas gracias. Muy, muy interesante la charla. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas. Pues si pueden, si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micro o levantar la mano ahí en el chat y les pasamos la palabra. A ver, pues mientras se animan, tengo una pregunta, Gus, ahí de, ¿cómo es? A ver, en GPU. ¿Cómo escala el tiempo? Digo, porque en OpenMP, pues, si utilizas más hilos, pues normalmente es como un poco lineal, ¿no? Si utilizas dos, pues el tiempo se divide por mitad. Si utilizas cuatro, pues se divide otra vez por mitad y así, ¿no? Pero en GPU, ¿cómo escala el tiempo? Digamos, no sé, si utilizas una NVIDIA de las nuevas, ¿no? Una red RTX, ¿cómo escalaría el tiempo? ¿Cómo es, no sé, qué es lo que esperarías? Así la respuesta más simple es exponencial. De hecho, si tú ejecutas un código con muchos datos, con muchas operaciones, vamos a decir que estás entrenando un modelo de inteligencia artificial que ahí se tienen que hacer miles y miles de multiplicaciones de matrices y matrices gigantes. Tú vas a ver que la GPU, por ejemplo, si nos fijamos aquí, si comparamos la CPU contra cualquiera de las GPUs, es totalmente increíble el tiempo que tarda, ¿no? Ujú, Entonces, la respuesta siempre es exponencial. Y es por eso, porque las GPUs normales que nosotros usamos en las computadoras tienen 40.000 hilos, 50.000, pero las GPUs que se utilizan como esta, la B100 o hay una que se llama H100, etcétera, que se utilizan en centros de supercómputo, tienen hasta millones de hilos. Entonces es totalmente loco el tiempo que tú reduces un cálculo. Entonces, lo más importante aquí, lo que más te quita tiempo es la comunicación. Porque los datos que tú tienes que mover de la CPU a la GPU es lo que más tiempo toma. Entonces, suponte que el mover esos datos te toma 2 horas y el cálculo ya una vez que los datos están en la GPU toma minutos, segundos. Entonces, es ahí donde ya es importante este tipo de librerías. Por ejemplo, Nichols, esta librería es de NVIDIA y está totalmente optimizada para mover datos entre GPUs. Yo no mencioné aquí cómo nosotros podemos mover datos entre GPUs, porque yo solo mencioné cómo mover datos entre CPUs, ¿no? De CPU a CPU, pero también podemos mover datos entre GPUs. Entonces, eso nos evita muchísimo tiempo en el cargar datos a la GPU. mm. Pero Ok, sí, es ok. exponencial. Muy bien. A ver, tenemos una pregunta de Aram. Hola, Puedes. muy buenos días. Soy Aram de Zamora, Michoacán. Ahorita estoy en el Paisano, yo soy de curso. Michoacán. ¿Mande? Digo paisano, también soy de Michoacán. Los mero chidos. Ahorita estoy cursando el diplomado de física básica aquí en el MCTP, muy bueno. Y yo le quería hacer unas preguntas. Sí, Eh, adelante. También estoy en la carrera de ingeniería industrial. Entonces, una pregunta es, ¿hay alguna aplicación, programa que se pueda utilizar en ingeniería industrial para maximizar el proceso, minimizar tiempos muertos o como hacia dónde va la carrera? Porque nosotros lo que llegamos a hacer es casi puro con Excel. Sí, mira. eh, Como tú sabes, la industria, pues ellos tienen sus propios códigos privados, ¿no? Entonces yo Ujú, literalmente no tengo acceso a ellos. Pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, esos Exceles, suponte que tú tienes miles de datos. Actualmente los puedes trabajar en tu computador. ¿Qué es lo que haces? Ese Excel lo puedes leer en Python. Y como mencioné, en Python está esta librería, MPI for Py. Esta librería lo que te permite es hacer todo esto que les mencioné de enviar datos entre una y entre otra, hacer tu código más rápido. Entonces, esa sería la principal manera, ¿no?
Ujú. Obviamente, no sé, un archivo de 5 gigabytes en Excel todavía lo puede correr tu computadora sin problema, ¿no? Sí. Entonces, ahí habría que ver qué tamaño tienen tus archivos. Pero vuelvo otra vez al ejemplo de cuando entrenas modelos de inteligencia artificial. Los datos ahí son gigantes, tienes terabytes de datos, ¿no? Entonces, una computadora pequeñita como la de nosotros, las locales, no pueden ejecutar eso tan rápido. Incluso si tienes una GPU local en tu computadora, ¿no? Entonces tú vas a un centro gigante que tienen varias GPUs, pero no tienes tu código paralelizado. Entonces no tiene sentido, ¿no? Porque tu código va a seguir corriendo en una sola CPU con una sola GPU. Entonces es ahí cuando entras, ok, yo ya tengo mi código en Python que me hace el análisis de mis datos en Excel, me calcula, no sé, lo que quieras calcular. Entonces ahora tengo que hacer este uso de MPI para distribuir todo mi archivo gigante de 1 terabyte de datos entre los procesadores. Y una vez que ya están en los procesadores, ahora sí ya lo puedo mandar a la GPU a que haga las multiplicaciones, etcétera, ¿no? Eso te estoy hablando cuando ya son tareas muy demandantes. Pero si solamente estás trabajando con archivos que pesan 1 gigabyte, que eso todavía lo puede manejar una computadora normal, ¿no? Por ejemplo, suponte que te compras una computadora muy buena que tienes 16 núcleos, ¿no? Puedes hacer uso de MPI y usar todos los núcleos. Eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Entonces esa sería la idea. Mudarte a Python o no mudarte simplemente leer los archivos de Excel directamente a Python y utilizar librerías como que mencioné al inicio, ¿no? Que son todas estas de NumPy, dame un segundito, estas, ¿no? Que es NumPy, Scikit-learn, si estás tratando de ver este comportamiento de datos, todas estas Matplotlib, si quieres hacer pandas, etcétera, ¿no? Estas librerías, básicamente, cuando tú las usas en Python, muchas de ellas ya están paralelizadas. Tú ya no tienes que hacer mucho trabajo. Por eso es que estas librerías son muy, muy usadas, porque internamente ya están paralelizadas. La mayoría de estas librerías ya usan Fortran por debajo, ¿no? Pero tú también puedes ayudarle a tu código, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que este código está muy pesado, lo divido entre procesadores, etcétera. Y esa sería la manera. Ujú. Gracias. Sí. A ver, Michael, tienes la mano levantada. Buenas tardes, doctor. Bueno, tenía una pregunta más enfocada a lo que es los algoritmos criptográficos. O sea, ¿qué diferencia existe entre los procesadores multicore y los many-core, ya sea en términos de arquitectura, el modelo de ejecución o los tipos de paralelismos que podemos aplicar? ¿Esto cómo afectaría a los algoritmos criptográficos? Esa es una pregunta muy interesante. No, yo casi no sé de hardware, pero te voy a dar la respuesta a lo que yo pienso, ¿no? Para empezar, si tú mejoras un algoritmo, independientemente de si te estás usando un CPU o 100 CPUs, el simple hecho de mejorar el algoritmo, pues eso ya te reduce mucho tiempo, ¿no? Es por eso que les mencionaba que estas librerías, que al final las que mencioné, ¿no? Que hacen una simple multiplicación de matrices. Nosotros sabemos cómo hacer una multiplicación de matrices, ¿no? Pero hay gente que se dedicó a encontrar mejores maneras de hacer una multiplicación de matrices y encontraron mejores algoritmos que no son los que nosotros vemos en clases para hacer esa multiplicación de matrices, ¿no? Uno, por ejemplo, muy famoso es este Canon, que es un algoritmo para multiplicar matrices, pero es muy, muy, muy especializado, entonces se ejecuta muy rápido, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el simple hecho de optimizar tu algoritmo ya te da mucha ganancia. Cuando lo que mencionas de multitrading y todo esto, eso ya está más relacionado a cómo trabajas con este tipo de blocks de hilos trabajando, ¿no? Y ahí sí, hablando de hardware, no sabría decirte cómo lo hacen. Por ejemplo, Nvidia nunca dice cómo es que ellos cómo es que ellos construyen sus GPUs, tampoco AMD no lo hacen, ¿no? Son empresas privadas, no te dicen cómo lo hacen. Entonces, este tipo de librerías que son desarrolladas por ellos mismos, toda esa información del multithreading y todo eso ya la traen, ya la aprovechan. Pero nosotros como usuarios, como son librerías de paga, pues no podemos verla, ¿no? Y es lo que te podría decir. Más allá de eso, sí, no sé mucho de hardware.
Entonces, Claro, por muchas ejemplo, gracias porque tiene restringida la información y hasta ahora me queda la duda cómo trabajan los multicore y los many-core de las CPUs y la GPU. sí, sí, es que ese es su punto de gane, ¿no? Si publican eso, a ratito sale otra empresa programando mejores GPUs, ¿no? Entonces, lo único que te quería mencionar, y se me olvidó, espérame. Ay, no me acuerdo, ¿qué te iba a decir? Pero bueno, si me acuerdo ahorita te digo. Pero sí, Ya, es eso, que está privada la información, en ese sentido, ¿no? ya. Hay Muchas mucha gracias. información pública, pero ya sí, ahí sí desconozco, no sé mucho de hardware. Lo único que le te puedo decir es que si tú solamente te vas a dedicar a la programación, este paper te lo recomiendo que lo leas mucho. Ay, otra vez, ¿dónde quedó? Este. ¿Qué debe de saber un programador acerca de la memoria? Porque sin necesidad nosotros de usar de ninguna librería como OpenMP o MPI, podemos hacer nuestros códigos más rápidos con el simple uso de utilizar bien la caché. Es decir, dividir el tamaño de nuestros vectores de tal manera que quepan en los registros o en pedacitos que quepan dentro de los registros. Entonces, como lo mencioné, si ya estás en el registro, los cálculos aquí son súper rápidos. Entonces, esto sí te lo recomiendo que lo leas mucho, eh, pero si ya te vas a dedicar a lo que es más en algo industrial, sí, ahí sí ya desconozco. Ya. Otra duda que me entra, disculpa, otra pregunta aquí. También depende de aquí del almacenamiento, porque algo he leído en los diferentes almacenamientos tipo el SSD, el NVMe, el M.2, o sea, tienen diferentes igual almacenamientos que ayuda al procesamiento. Sí, 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 totalmente. Aquí yo no mencioné, pero hay muchas librerías que se encargan de hacer ese almacenamiento o de escribir o leer los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo tengo que leer un dato como el Excel del compañero que mencionó, pero no lo leo paralelamente, pues significa que solo un procesador va a estar leyendo los datos, ese solito, ¿no? Y todos los demás procesadores están esperando a que ese procesador termine de leer los datos para ahora sí tener acceso a los datos, a la información. Entonces lo que se hace es se utilizan librerías especializadas que leen los datos paralelamente y escriben datos paralelamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí al hacer MPI, una reducción aquí. Suponte que 100 de los procesadores ya hicieron esa reducción del dato, pero estás utilizando un clúster que tiene miles de procesadores. ¿Cómo lo vas a escribir en tu archivo final, ¿no? En tu TXT. Entonces, puedes decirle que solo uno de los procesadores va a agarrar este valor y lo va a escribir. Va por el otro valor y lo escribe. Eso no es paralelo. Entonces, hay librerías, HDF5, NetCDF, varias librerías que hacen uso de todas estas tecnologías y te escriben y leen datos de manera paralela. Y eso es, como lo mencioné, eso es uno de los cuellos de botellas al momento de programar. La comunicación entre datos, que es lo más tardado. Entonces, por eso te mencionaba, el que me les mencioné, ¿no? La comunicación entre CPUs y GPUs es muy lenta. Ya. Muchas gracias, doctor. Sí. A ver, hay una pregunta ahí en el chat que te preguntan cómo le hiciste, cómo se le hace para ir al ICTP, hacer una maestría. ¿Y a dónde mando papeles? A ver. Sale la convocatoria cada año, sale como en mayo. Si quieres, se las comparto aquí a Ángel y ya que se las mande a ustedes. Ya, aplican. Sí, 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 Pero, me la mandas y se las paso ahí al grupo de del hecho, hay chat. otras, si quieren buscar en LinkedIn, se escribe Master for HPC, pero es en toda Europa. Si la mando también a Sí, Ángel. mándame la info y yo se las hago llegar a todos. Ujú. Muchas Vale, gracias, ¿alguna, doctor. alguna otra pregunta? ¿Algún consejo para entender mejor los lenguajes de programación? En mi caso, a mí se me dificulta la programación muchísimo. ¿En qué sentido entender? Porque si te refieres a tener ideas de cómo programar, lo principal es ir a algoritmos, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con algoritmos de lectura de datos, escritura de datos, de búsqueda de datos, por ejemplo, lo que son árboles,
listas enlazadas y todo eso, eso te ayuda a entender cómo funciona en general la computación en general. Si quieres ya entender cómo utilizar, en este caso, por ejemplo, MPI, pues literal tienes que ir a la documentación y empezar a hacer ejercicios y leer, porque pues es la única manera que uno aprende, ¿no? Pero en general, yo empezaría revisando algoritmos, ¿no? Cómo yo tengo ideas para programar algo, ¿no? Porque aquí simplemente estamos haciendo ejemplos muy simples de hacer loops, sumar variables, etcétera, ¿no? Pero ya, por ejemplo, si te vas a la industria, te preguntan mucho cómo haces una búsqueda entre millones de datos, cómo quieres buscar un dato. Entonces, por ejemplo, atrás de las librerías de MPI, por ejemplo, como de NumPy o de TensorFlow, hay muchos algoritmos implementados como lo son árboles de búsqueda. Y pues esos árboles de búsqueda hacen todo ese trabajo muchísimo más rápido, no por el hecho de que utilicen más CPUs o de porque utilicen GPU, simplemente por el hecho de el algoritmo, cómo funciona. O por ejemplo, algoritmos de ordenamiento, ¿no? ¿Cómo ordenas un vector? Hay muchos algoritmos de ordenamiento, pero unos son más lentos que otros, otros son más rápidos, o muchas de las veces ese que es más lento, pero a ti específicamente en tu problema te sirve mejor, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación. Muchas gracias, doctor. Sí. Vale, pues yo creo ya nada más para terminar, pues nos ibas a decir de Doctor, por qué había ¿algún uno rojo y uno azul, ¿no? No nos ibas a contar. Bueno, a ver, después tiene Adrián una pregunta, pero antes doctor, cuéntanos, ¿no? buenas? Sí, adelante. Sí, bueno, felicitaciones, doctor. Eh, Gracias. de verdad, una información muy valiosa, ¿no? Una consulta. También comparto la idea del anterior compañero. Digamos, en la programación no es tan fácil, digamos, para mí también en relación a que yo quiero aplicar, digamos, en física, ¿no? Algunos modelos matemáticos y más que todo entender, pues, ¿no? De lo que estoy haciendo. ¿Y qué texto de repente por ahí nos puede sugerir? Ok, bien. Justamente aquí lo Gracias. tengo en la bibliografía. Sí, Mm. aquí puse como la plática era para la paralelización, puse este libro. Este libro es buenísimo, es uno de los libros más recomendados, que es de Peter Pachenko, y es Introducción a la paralelización. Este libro empieza desde abordando de por qué queremos paralelizar, etcétera, ¿no? Este mismo autor tiene libros en D C, C++ y Fortran. Entonces, como lo mencioné, aquí es literal ir aquí. Pero si tú ya lo que quieres es no tanto entender cómo están escritas estas librerías o cómo están funcionando, etcétera, tú simplemente lo que quieres es dedicarte a la parte de física y usar todas las herramientas que tienes para resolver tu problema físico, pues ya no te interesa tanto el cómo está programado todo esto, ¿no? A ti lo que te interesa más es hacer cálculos, ¿no? Entonces, suponte que tú quieres hacer un cálculo de eigenvalores y quieres hacer un cálculo de miles de millones de eigenvalores, no te interesa hacer nada de esto, simplemente vas, llamas a esta librería que se llama OpenBLAS o esta que se llama ELPA, que es muchísimo más rápida, y en la documentación te dicen, ok, ¿quieres encontrar eigenvalores de cierta matriz? Pásame la matriz, pásame cierta información y yo te regreso todos los eigenvalores. Entonces, de esa manera, tu trabajo sigue totalmente dedicado a la ciencia, a la investigación, haciendo uso de lo que toda la gente ya escribió, ya publicó, ya hizo pruebas, ya testeó, etcétera. Entonces, esa es de esa manera, ¿no? Entonces, otra de las formas que mencioné al principio es, por ejemplo, tú quieres dedicarte a algo de física, pero no te interesa seguir desarrollando un software, simplemente lo usas, ¿no? Entonces, este tipo de softwares, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Dependiendo de tú lo que quieras hacer. Si tú vas a GitHub y buscas Quantum Expresso, ahí luego te aparece el link de descargar este software. Este software tiene instrucciones de cómo se usa y todo. Entonces, tú simplemente te dedicas a la física detrás de lo que quieren hacer. En este caso, si estás interesado en hacer cálculos de estructuras electrónicas y modelización, etcétera, pues ya nada más usas este código y hay gente. Este código tiene como 30 años de desarrollo y hay gente totalmente dedicada día con día a seguirlo implementando, siguiendo haciendo más rápido, más eficiente, ¿no? Pero tú como científico solo especializado que solo te quieres dedicar a la física, pues solo lo usas. Lo mismo con todos estos los demás, ¿no? La ventaja de muchos de estos es de que son de código abierto, entonces tú puedes ir, modificarlos o etcétera.
Entonces esa sería mi recomendación. Vale, pues ya Bien. tenemos que terminar. Entonces aquí nomás en esta imagen, ¿no? Nos ibas a contar por qué uno hay uno rojo y uno azul. Ah, sí. Justamente es porque uno de los qubits es rojo y el otro es azul. Ah, no se crean. No, esto simplemente es por el hecho de que estos son dos nodos de computación cuántica que están conectados a este supercomputador, pero como son dos nodos, los decidieron pintar del color de la selección de Barcelona, del equipo de fútbol de Barcelona. Esa es la Ah, magia detrás de esto. ya, verá. Vamos, lo hubiera imaginado. Vale, pues Sí. entonces tenemos que terminar. Pues gracias Gus, por toda la información que nos has compartido. Seguro será de mucha ayuda para todos nosotros, en particular para mí también. En- y, pues nada, entonces ya luego te hago llegar tu comprobante de participación. Y pues a todos, pues en principio pues nos veremos los próximos, bueno, en el próximo seminario. Pues muchas gracias a todos por asistir y otra vez, pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.